Muy bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a meditar en un sermón que, bueno, he titulado Consejos bíblicos que necesitaba escuchar cuando era joven. Como les decía recién, no es que sea viejo, tengo 34 años, soy un adulto joven, pero esto que voy a hablar ahora me hubiese gustado escucharlo cuando tenía 15 años, cuando tenía 20 años. Me hubiese gustado que algún varón que de mi edad, por ejemplo, o un mayor, me haya sentado algún día en un café o en algún lugar y me haya dicho: mira, Mauricio, te quiero compartir estos puntos para tu vida, para que puedas ir mejorando y puedas ir madurando. Son muchos, pero en esta noche voy a compartir solamente 3, que creo que son los que más necesitamos, los que más necesitan los varones. Y bueno, por la gracia de Dios, aquí hay 3 varones nomás por lo que veo: Marcos, Juan y yo. Así que bueno, hermano, si el Señor te ha puesto acá, es para eso. Pero eso no quiere decir tampoco que las hermanas, las mujeres, no puedan aplicarlo, porque también lo pueden aplicar. Como yo les decía, tengo este peso por los varones y quiero que los hermanos vayan madurando. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta de 2 Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 en adelante, vamos a leerlo, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ustedes saben que las generaciones que nos anteceden, las generaciones, por ejemplo, de nuestros padres, de nuestros abuelos, se caracterizaron por ser hombres y mujeres fuertes, curtidos y trabajadores. Yo tengo la bendición de tener a mi abuela por parte de madre viva, y mi abuela, Lela le decimos de apodo, mi Lela es una mujer fuerte, es una mujer verdaderamente curtida y trabajadora, ¿no? Y estoy seguro que si ustedes piensan en sus padres, en sus abuelos, en las personas que están arriba de ustedes en el árbol genealógico, van a coincidir conmigo que nuestros antecesores eran personas que se caracterizaban por eso. Bueno, vos, Juan Pablo, tienes a tu abuelo todavía vivo y seguramente tu papá te habrá contado las historias de cómo tu abuelo se sacrificó en su vida, cómo fue toda una vida de trabajo. Bueno, tu propio padre también es así. Así que seguramente coincides conmigo. Pero ustedes saben que estas características buenas de nuestros padres y de nuestros abuelos, en cierta manera se han ido como suavizando con el paso del tiempo, y hoy por hoy nuestra generación, la generación de los nacidos a partir de 1980 en adelante, ya no tiene esas características, de tal manera que por ahí en el inconsciente social está la designación de manera peyorativa, de manera negativa, se les dice la generación de cristal, porque todo les ofende, todo los derrumba, son débiles, son flacos en su ánimo, etc. Y bueno, así somos. Entonces yo pensaba,
y decía, ¿cómo puede ser que las generaciones que estuvieron antes que nosotros se caracterizaron por características, valga la redundancia, que nosotros no están a simple vista y tenemos que desarrollar, tenemos que pulir, tenemos que trabajar? Entonces, como les decía en un comienzo, en esta noche vamos a compartir 3 de estos consejos, 3 de estos puntos que nos van a ayudar a verdaderamente comenzar a madurar, no solo como cristianos, sino como ciudadanos de bien. Entonces, el primer consejo que quiero darles en esta noche es que tenemos que vivir a través de principios y no a través de mis emociones. Les vuelvo a repetir, para los que están anotando, debemos vivir a través de principios y no de mis emociones. Vamos a leer nuevamente 2 Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Hago una pregunta, ¿cómo estaba el apóstol Pablo cuando escribía esto? ¿Cómo dice que estaba el verso 8? Atribulado, ¿verdad? Estaba atribulado. Pero hace una aclaración. Dice, más no angustiados. Estaba con problemas, pero esos problemas no le causaban angustia. Continúa, dice, en apuros, mas no desesperados. Otra vez la pregunta, ¿cómo se encontraba el apóstol? Estaba en apuros, pero no estaba desesperado. Estaba perseguido, verso 9, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Te das cuenta la diferencia que hay? Cómo el apóstol va marcando que tanto su vida como la vida de la iglesia, de los creyentes que estaban con él, no era color de rosa. Tenían inconvenientes, tenían problemas, pero había una gran diferencia en que esos problemas, que el contexto que los rodeaba, se apodere de su corazón. Vamos a ver otro pasaje. Filipenses, capítulo 2. Versículo 25 al 30. Yo les quiero pedir, queridos chicos, que como esta es una reunión informal, si ustedes no entienden algo o tienen alguna pregunta, la anoten, para que cuando terminemos la reunión puedan hacerlo. No se queden con dudas. Un profesor en la universidad solía decir, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Así que te quiero animar a no dejar pasar la oportunidad. Vamos a Filipenses de vuelta, capítulo 2, versículo 25 en adelante. Pablo les está escribiendo a la iglesia de los filipenses y les dice esto: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Y aquí viene nuestro versículo. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Voy a dar un pequeño comentario. Epafrodito era un hermano que la iglesia de Filipos envió para que lo visite al apóstol Pablo cuando él estaba preso por predicar el evangelio. No solo fue a visitarlo, sino que fue a ayudarlo en todas sus necesidades. Fue llevándole también una ofrenda para satisfacer las necesidades
que el apóstol tenía. Recordemos que él estaba preso y no podía trabajar. Entonces la iglesia de Filipos envió a Epafrodito, que se cree que era uno de los líderes, de los diáconos quizás, que fue a verlo al apóstol llevando ayuda. Esto fue muy importante para el apóstol porque le dio ánimo, pudo ayudarlo de manera material, pero ustedes saben que también fue algo muy peligroso, porque Epafrodito podía también ser acusado del mismo delito que se acusaba al apóstol Pablo, que era predicar que había otro rey, que ellos servían a otro rey que no era el emperador romano. Sabemos que el apóstol estaba hablando del Señor Jesús. Entonces, imagínense, él iba a servir a alguien que decía que no respetaba al emperador romano, sino a Jesucristo. Hago una aclaración, lo estoy explicando de una manera muy sencilla, para que todos podamos entender. Entonces, si Epafrodito estaba allí sirviéndole, tranquilamente las autoridades podían decir, vos también sos uno que estás en contra del emperador, etcétera, etcétera, mintiendo, calumniando y acusándolo del mismo delito, y podía caer también preso. Entonces quiero que ya vayan viendo la seriedad que tenía el ministerio de Epafrodito. Pero dice el apóstol Pablo en el verso 27 que se enfermó, a punto de morir. Estuvo a un paso de la muerte. Y dice el verso 30 que estuvo a un paso de la muerte por la causa de Cristo, por la obra de Cristo. Entonces, esto es de admirar, esto es de reconocer. Se cree, no está explícito en la escritura, se cree que Epafrodito enfermó ya estando en Roma. Posiblemente contrajo una enfermedad infecciosa, porque en aquellos tiempos había una enfermedad que andaba en las calles de Roma, que se caracterizaba por una gran fiebre. Tal es así que les llamaba la fiebre romana. Algo medio parecido al coronavirus, ¿no? Bueno, no sabemos qué era. Pero si te querés hacer una ilustración, bueno, hacela así, que no está muy errada. El coronavirus andaba por ahí, por las calles de Roma, y Epafrodito fue igual a servir al Señor y a servir al apóstol Pablo. Entonces, ponete a pensar en estos dos ejemplos que acabamos de leer. En uno, en 2 de Corintios, el apóstol Pablo nos deja ver que su vida y la vida de la iglesia no era color de rosa. Había problemas, había adversidades, había personas que estaban en contra de ellos, había sufrimiento, pero nada de eso gobernaba su vida. El contexto que lo rodeaba no gobernaba su vida. Mira ahora el ejemplo de Epafrodito, corriendo riesgo de quedar preso junto con el apóstol Pablo, corriendo riesgo de enfermarse y morir. De hecho, se enfermó y casi se murió por la obra de Cristo. Igual fue a servir a su Dios, igual fue a servir al siervo de Dios. Vos sabés que si esto pasara hoy, la psicología moderna le diría tanto al apóstol Pablo como a Epafrodito, miren, aléjense de todo lo que les hace mal. Seguramente han escuchado esta frase. Si algo te hace mal, aléjate. Si algo te hace poner en peligro, aléjate. Que es irracional que vayas a donde algo te hace mal. Bueno, quizás han oído con mayor fluidez la gran palabra tóxico. Mirá, aquel es un tóxico, aquella es una tóxica. Y bueno, hay personas que sí son así. Pero, como decía recién, la psicología moderna te diría, no te acerques a esa persona porque es tóxica, no vayas a esa, no te conectes a la reunión de jóvenes porque son tóxicos, te van a estar diciendo las cosas que haces mal, no vayas a tal iglesia o a cual porque son todos tóxicos. Pero bueno, son ilustraciones que estoy poniendo, ustedes ajustenla a sus vidas. Pero miren,
Tanto el apóstol Pablo como este siervo de Dios que acabamos de reseñar no vivían en base a sus emociones. ¿Vos creés que Epafrodito no sabía de lo que le podría esperar en Roma? Sí sabía. ¿Vos no creés que por la carne, por el corazón de Epafrodito pasó tener un poco de miedo? Sí, posiblemente sí. Pero no se dejó guiar por sus emociones. El contexto que lo rodeaba no dirigía su vida. Él sabía que había principios en la Escritura, que vivía bajo la soberanía de Dios, que vivía bajo la autoridad de un Dios que prometió cuidarle, sustentarle y protegerle, y actuó en base a eso. Bueno, es precioso decirlo, ¿verdad? Nos infunde aliento cuando decimos esto. Pero ¿querés que te diga ahora una cosa? ¿Querés que te haga venir a la realidad? La mayoría de los cristianos, varones y mujeres, no vivimos así. Es algo que tenemos que aprender a desarrollar en nuestras vidas. Vos tenés que aprender a vivir bajo principios bíblicos y no guiado por tus emociones. Yo tengo que aprender a vivir bajo principios bíblicos y no guiado por mis emociones. ¿Verdad que muchas veces tomamos decisiones en base a nuestras emociones? Me peleo con tal hermano, me alejo del Señor, me alejo de la iglesia, me alejo de todo. Por allí ponemos en la balanza de nuestro corazón y todo lo que nuestro corazón desea pesa más que lo que Dios desea y que está revelado en su palabra. ¿Sabes cuál es el gran pecado de los varones cristianos? De las mujeres también. Pero en esta noche quiero hacer énfasis en los varones que están aquí. Es que muchos de los varones son inconstantes, son inestables. Miren este ejemplo. Son más las mujeres que los varones aquí conectados. Las hermanas, las mujeres, aman más. Y te lo voy a decir con palabras comunes. Se la juegan más por Cristo. Vos fíjate que ¿quiénes fueron las primeras que vieron al Señor Jesús resucitado? Fueron mujeres que no le tuvieron miedo a la guardia romana. Fueron a la tumba a ungir a su Señor. ¿Y dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaba Pedro, que tenía valentía, que desenvainó una espada? ¿Dónde estaba? Estaba con miedo, con los otros, todos reunidos, teniéndole temor a los judíos. Eso dice la Escritura. Pero las mujeres dijeron, no, yo voy a ir igual a ungir el cuerpo de mi Señor. Y Dios las bendijo, mostrándole por primera vez al Señor Jesús resucitado. Varón que me estás escuchando, tenés que aprender a vivir bajo principios bíblicos y no bajo tus emociones. Querida hermanita que me estás escuchando, para ti también es la exhortación. Tienes que aprender a vivir bajo principios bíblicos, obedeciendo principios bíblicos y no tus emociones. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice en Jeremías 17:9 que nuestro corazón es engañoso, te va a engañar. Te va a engañar de tal manera que vos vas a pensar que estás actuando bien, pero en realidad estás actuando mal. Y Jeremías no solo dice que el corazón es engañoso, sino que dice que es perverso. Es perverso tu corazón en el estado natural. Es perverso mi corazón y engañoso en estado natural, sin recibir la influencia santificadora de Dios. ¿Te imaginás de tener un consejero que sea así? Que vos vayas y le digas, consejero, amigo, amiga, aconsejame en este punto. Y tu consejero te mienta y encima te mande al precipicio. ¿Verdad que sería irracional escuchar a un consejero así? ¿Y por qué escuchás a tu corazón entonces? ¿Te das cuenta que conocemos
intelectualmente la Escritura, pero nuestra vida a veces es otra cosa. Deja de vivir en base a lo que tu corazón te dice. Te vas a equivocar. Tu corazón no es más sabio que la palabra de Dios. ¿Sabes cómo me hubiese gustado que otro varón creyente, maduro en la fe, me diga esto hace un poco de años atrás? Me hubiese evitado un montón de malas decisiones, un montón de problemas. Pequeñitos, como una compra compulsiva y endeudarme en varios años o en varias cuotas, como también problemas grandes, problemas de relaciones con otras personas, con autoridades, lo que fuera. Bueno, si el Señor está permitiendo que escuches esto, es porque es su voluntad que dejes de vivir en base a tu corazón y comiences a vivir en base a lo que la Biblia dice. Como recién decía, muchos varones cristianos jóvenes son inconstantes, son inestables. Y Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante e inestable en todos sus caminos. Escribí una frase y quisiera leérselas. Creo que resume este punto de una manera bastante contundente. Dice así: la mayoría de los jóvenes viven impulsados por sus emociones. Buscan la comodidad y la abrazan. Mientras estén seguros, siendo mimados por las circunstancias de la vida, son felices y la vida les sonríe. Pero al más pequeño cimbronazo, incomodidad o llamado de atención, el río tranquilo de sus emociones se convierte en una catarata de descontento, murmuración y queja. Su inestable corazón les seduce, engañándoles que son los demás los que están equivocados y que la vida es injusta, y les impide ver que en realidad el problema está en ellos y que repetirán el mismo ciclo de inmadurez y de fracaso nuevamente hasta que no maduren. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo me veo en mi juventud, cuando tenía quizás tu edad, reflejado aquí. Muchos de nosotros tropezamos con la misma piedra, caemos con los mismos pecados. Siempre estamos en el mismo ciclo. Y hasta que no madures, hasta que no superes la prueba, vas a seguir viviendo así. Chicas, déjenme darle un consejo de un hombre casado hace 8 años. No es mucho, pero creo que he aprendido algo en estos años de matrimonio y el Señor me ha ido puliendo gracias a la vida piadosa de mi esposa. No inicien, si alguna de ustedes es soltera, que creo que sí, no inicien ningún tipo de relación amorosa con un varón que sea inconstante e inestable. Porque les puedo asegurar que no es la voluntad de Dios para ustedes. Hoy les va a decir que las ama, ante el primer inconveniente ya las va a dejar de amar. Hoy les va a decir que las ama y que daría su vida por ustedes, pero el día de mañana, cuando se le cruce otra chica más linda, y te puedo asegurar que hay chicas más lindas que vos, no porque ustedes sean feas, siempre porque hay otro que es más lindo, es más linda, es la verdad, que se cuida, etcétera, que no le gusta comer lomitos, tomar coca. Bueno, cuando pase ahí el chico o la chica fitness, te va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque es inconstante, porque es inestable, porque no se la va a jugar por vos. No pierdas tiempo con hombres así. Si hay algún varón que te está revoloteando así como los cuervos a la presa y te manda mensajes, quiere charlar con vos,
ponelo a prueba. ¿Sabés que la Biblia dice que cuando los pastores nombran diáconos, deben ponerlos a prueba? Así dice la palabra de Dios. Y una vez puestos a prueba, recién puedan ejercer el diaconado. Ponelos a prueba. Mirá sus vidas. ¿Qué tipo de hombres son? Porque te digo un secreto. Cuando los hombres quieren conquistar a alguien, tienen pico de oro. Te van a hablar con palabras bíblicas, te van a pintar el mundo ideal, como la canción de Aladín. ¿Te acordás? Bueno, yo soy viejo, yo veía esos dibujitos antes. Capaz que vos no. Pero ¿te acordás del mundo ideal de Ricardo Montaner? Creo que era el que la cantaba la canción. Bueno, eso te va a decir. Y déjame decirte que los varones cristianos son tan inmaduros, igual que los impíos o los del mundo. Te va a decir, vení, vamos al mundo ideal, un mundo de amor, pero todavía no terminó sus estudios, todavía no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene nada, pero no sé de qué, él pensará que van a vivir de amor. Ponelo a prueba, no pierdas tu vida, evítate lastimar tu corazón, que para los ojos de Dios es algo precioso. De igual manera para los varones. Las hermanas, muchas de ellas también son así. Son inmaduras. Dice Proverbios que es mejor vivir solo y en una esquinita del palacio antes que con una mujer pendenciera en un lugar espacioso. Dice la Biblia que la mujer inmadura, pendenciera, peleadora, es como una gota. Tic, 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 continuamente le carcome el alma a su marido. Tic, tic, tic. Andá al patio de tu casa y fíjate a dónde está la canilla, la que vos usás para enchufar la manguera, para regar las plantas. Mirá abajo, si hay alguna piedrita, algún poco de cemento, vas a ver que están los huequitos del agua. ¿Sabes por qué? Porque la gota cae, cae, cae y produce, cava, no por su fuerza, sino por su constancia. Bueno, una mujer inmadura, queridas hermanas, le quebranta el alma a su esposo. Todos los días. Tic, 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 tic. ¿Entendés? ¿Te gustaría hacer eso con tu futuro marido? ¿Te das cuenta que tenemos que madurar, que tenemos que crecer? Pero vos vas a ver que hay muchos jóvenes, muchos varones que están desesperados por tener novia. Y van mandando mensajes a todas, a las que pueden. De todos lados, de todos los países, la que se cruza. No, hermanos, no, queridos hermanos. No tienes que actuar de esa manera. Igualmente hay hermanas que están desesperadas por tener pareja. Yo me pregunto, ¿para qué? Hacete esta pregunta, ¿para qué? Esa era una pregunta que yo me quería guardar para mi futuro yerno. Pero bueno, Dios no me dio nenas, me dio 2 changos, así que a ellos, pobrecitos, los voy a agarrar. Cuando me vengan a decir que se quieren poner de novio. Les digo, ¿para qué? Hacete esta pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ponerte de novio? ¿Para qué quieres ponerte de novia? Bueno, ¿te das cuenta que no es así nomás? Sería lindo hablar de este tema en otra oportunidad con mayor profundidad. Pero para volver al punto desde el que surgió toda esta charla, vuelvo a decirte, tenés que vivir a través de principios bíblicos. No busques libros de autoayuda, a ver qué dice Bernardo Estamateas, a ver qué dice los gurús que salen en las redes sociales, en TikTok, que supuestamente saben cómo solucionarle la vida a todos. Bueno, me gustaría ver cómo es la vida de ellos. En las redes todos solucionan las vidas, son psicólogos, consejeros. Escúchalo a Dios. Él es el que verdaderamente sabe cómo va a guiar tu vida. Viví a través de principios bíblicos y no de tus emociones. Cuando estés en la encrucijada y tengas que tomar una decisión, decí, ¿estoy actuando en base a mis emociones o estoy actuando en base a lo que la Biblia dice? Vos sabés que nuestros padres, nuestros abuelos vivían en base a principios. Quizás no bíblicos, si no eran creyentes,
pero vivían en base a principios. Te doy un ejemplo. Si está lloviendo y vos no tenés un auto para poder manejarte, pensás, está lloviendo, che, ¿y si no voy a la iglesia? Un ejemplo típico. Aquí en Santiago, cuando hace calor, les puedo asegurar que hace calor. Quizás no es allá como en Santa Fe, en Buenos Aires, que el calor, yo me río, veo en el noticiero que dice 35 grados, arde la ciudad. Aquí en Santiago llegó a ser 60. O sea, ustedes no saben lo que es el calor. Si quieren, vengan acá a Santiago. Bueno, por ahí dicen, che hermano, ¿por qué no viniste a la reunión? No, hacía un calor y me tenía que bañar y preparar. ¿Vos creés que esa persona toma sus decisiones en base a principios bíblicos o en base a sus emociones? En base a sus emociones. ¿Alguna vez actuaste así? Está lloviendo. Bueno, que el Señor me perdone. Escucho un sermón por internet. Ya lo busco aquí a los predicadores famosos y escucho un predicador ahí y listo, es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque Sugel Michelén no te conoce, no pastorea tu vida, Miguel Núñez tampoco, Paul Washer tampoco. Y gracias a Dios que no te conocen, porque si te conocerían, no los admirarías, porque te estarían llamando la atención todos los días. Otro ejemplo. Una vez le pregunté a un hermano, ¿por qué no viniste a la iglesia? Un varón, como de 40 años, un poco más. No, estaba desanimado. ¿Cómo que estaba desanimado? Justamente si estás desanimado tenés que venir a la iglesia. ¿Y qué te quedaste a hacer? Y no, y me puse a ver tele. ¿Y qué, la tele te va a animar? Peor. Bueno, esa persona no toma decisiones en base a principios bíblicos, sino en base a su corazón. ¿Y querés que te diga una cosa? El domingo vos no vas a ir a la iglesia porque estás desanimado o estás desanimada. Pero el lunes sí vas a ir a trabajar. Y ahí no importa si estás desanimado o estás desanimada. Vas igual. Porque si no vas, te van a descontar. Porque si no vas, te van a correr. Y tu amor al dinero es superior al amor a Dios. Porque a Dios lo podés dejar de lado, pero no. Por favor, no toquen mi sueldo. ¿Te das cuenta cómo es de perverso nuestro corazón? ¿Cómo nos engaña? A la iglesia llegás tarde, te conectas tarde, venís 20, 30 minutos después, pero a tu trabajo no vas media hora después. Porque vos sabés que tu supervisor te va a descontar, te van a llamar la atención, tu legajo va a quedar marcado por indisciplina. Y entonces, ¿por qué pones en segundo lugar al Señor? ¿Por qué después venís a la iglesia y cantás, Señor, te amamos, sos lo único para mí? Mentira. Deja de mentirte, deja de mentirle al Señor. Si vos estás viviendo en base a tus emociones, no cantes estas canciones, porque el Señor no es prioridad en tu vida. Es mejor que no cantes, que te quedes callado y que te arrepientas. Muchas veces me equivoqué por tomar decisiones en base a mis emociones. Gracias al Señor, solo por su gracia, me dio la capacidad de darme cuenta, de arrepentirme, de pedirle perdón a las personas que lastimé, con mis decisiones, con mis comentarios, y de subsanar el error, de sanar la herida. Bueno, si por tus decisiones has lastimado personas, con tus palabras o con tus hechos, quiero animarte a que seas un hombre, a que seas una mujer, y vayas y sanes tu error. Pidas perdón, pidas disculpas, te comprometas a cambiar. Amén. Amén. Yo decía, ¿qué solución podemos dar a esta realidad que hay en nuestras iglesias y en nuestros jóvenes? Bueno, la solución es esta. Indagá en las Escrituras, investigá en las Escrituras, ¿qué dice Dios sobre el tema que a vos te interesa o que necesitas mejorar?
Y una vez que tengas en claro lo que Dios dice, no te pongas a cuestionar, simplemente obedece. No seas desobediente, obedece lo que Dios dice en su palabra. Dios honra su palabra y bendice a los que obedecen su palabra. Dios honra su palabra y bendice a los que obedecen y confían en su palabra. Quisiera que me digan un fuerte amén. Amén. No los escucho, pero quiero verlos, aunque sea sentir con la cabeza. Amén, hermanos. Amén. ¿Te das cuenta que necesitamos madurar? Dios honra su palabra y bendice a los que obedecen su palabra. Si Dios te muestra algo en su palabra, obedécelo. Porque mejor te hubiese sido no haber conocido nunca antes que conocer y voluntariamente desobedecer a Dios. Segundo consejo. Naciste para trabajar y debes glorificar a Dios con tu trabajo. Naciste para trabajar y debes glorificar a Dios con tu trabajo. Vamos a Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Génesis 2, 7 en adelante. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Primer punto, Dios crea al hombre. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora saltamos al verso 15. Tomó pues Jehová Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Qué linda historia. Dios crea al hombre, pero no lo dejó para que esté ocioso. Dice la Biblia que Dios le hizo un huerto lleno de árboles que vos los mirabas y decías, qué rica esa fruta. No sé, a mí me gustan las manzanas, pero habrá mirado hacia Adán y habrá dicho, mira esa manzana, qué rica, roja, brillosa. ¿Cómo es que le dicen ahora las cosas que son naturales? Orgánicas. Orgánica, sin nada raro. Y podía ir y trabajar y comer y cuidar del huerto. ¿Sabes qué es eso? Es trabajo. Si Adán viviera hoy y estuviera en esa condición, ¿qué sería? Un agricultor, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios lo puso en el huerto para que lo trabajara. Adán, podríamos decir que era un agricultor. Bueno, Dios lo puso para que trabaje. Y noten, hay algunos que dicen que Dios como castigo le dio a Adán el trabajo. Y se basan allí en el pasaje que dice, con el sudor de tu frente comerás el pan. Bueno, noten que este versículo que dice que Dios lo puso a Adán para que labrara el huerto fue antes que Adán y Eva cayeran en pecado. El trabajo, chicos, no es un castigo. Nacimos para trabajar. Vos tenés que trabajar. Yo tengo que trabajar. Si quiero vivir. No puedo siempre estar dependiendo de mis padres. Como Pepito, que tenía 45 años y todavía seguía viviendo de sus padres y no trabajaba. Justamente esta semana me reía porque veía un sketch, un video cortito de un chico que los hablaba a sus papás y le decían, mires papás, he tomado una decisión, lo veo a Paquito, mi amigo,
lo veo a Juancito, y mirá, los de ellos ya formaron su familia, tienen su trabajo, su casa. Y bueno, yo me veo ahora aquí con ustedes y he tomado una decisión. Voy a madurar como estos dos amigos míos. Y los padres todos contentos, felices, y le dicen, bueno, así que les voy a pedir que se vayan de la casa. Bueno, chicos, nos reímos. Yo me mataba de risa cuando vi ese video. Hay muchos que todavía quieren seguir viviendo del papá y de la mamá y no se dan cuenta que ya tienen más de 20 años. Vos sabés que para la ley vas a ser mayor de edad. ¿A qué edad era? A los 18, ¿verdad? Bueno, vamos a ser muy generosos. Vamos a suponer que tus padres te mantengan hasta los 18. Perfecto. Pero pasaste los 18, ya sos grande. Tenés que empezar a pensar que ya empezás a ser una carga para tus papás. Que ya podés trabajar. Que ya Pablito ya no es más Pablito. Y ahora ya es Pablo. Es Pablón. Ya tiene 1,80 m, ya es fisicudo. ¿Ah? Le agradezco a Dios que Dios me dio un padre que desde chico me enseñó a trabajar y me llevaba a trabajar con él y me daba responsabilidades. Y cuando yo me quería hacer tonto me castigaba. Y bueno. Pero déjame decirte que todavía, y en la iglesia de Cristo, hay varones que todavía siguen viviendo del papá y de la mamá. ¿Sabés qué son esos? Son garrapatas. Y perdóname que sea tan fuerte al hablar, pero chicos, esta es una reunión informal. Yo quiero que la tomemos como una charla íntima. No seas una garrapata de tus papás. Ya te criaron. Ya te dieron todas las posibilidades para que vos puedas luchar por tu vida. Trabajá. Quiero hacer una aclaración ahora. Posiblemente muchos de ustedes estudien. Dios, a través del trabajo de sus padres, les está ayudando para que ustedes estudien. Bueno, mis padres me enviaron a estudiar cuando yo tenía 18 años a la capital de la provincia allá en Catamarca. Bueno, toma tu estudio como un trabajo. Si Dios te da la oportunidad de estudiar y de solamente estudiar, toma tus estudios como un trabajo. Vos sabés que las veces que me desaprobaron en la facultad, no me desaprobaron porque el profesor era malo, porque el profesor no me quería, porque el profesor se oponía al evangelio. No, me desaprobaron porque no había estudiado bien. Esa es la verdad. Y yo creo que si vos sos sincero, si sos estudiante, me vas a dar la razón que son muy pocas las veces en que un profesor es injusto con un alumno, porque tiene algo personal. Son muy poquitas las veces, contada con los dedos. La mayoría de las veces los profesores son justos, y cuando te bochan, cuando te desaprueban, es porque no sabés. Y no sabés no porque Dios no te ayudó, porque no estudiaste. Mirá, vos podés orar todo lo que quieras para que el Señor te ayude. Pero si no estudiaste, el Señor no te va a ayudar. Es más, el Señor le va a poner en el corazón al profesor que te desapruebe para que a través del dolor y de la vergüenza vuelvas a tu casa y te pongas a estudiar. Te lo digo por experiencia. Una vez una profesora me aprobó, creo que me puso un 6 en primer año y me dijo, Vega, ¿le puedo dar un consejo? Sí, profe, por favor. Yo feliz porque me había puesto un 6. Estudie más, me dijo. Porque usted es bueno para, con poquito, hacer mucho. Me había dicho que la había guitarreado bien. Pero usted tiene capacidad, ¿no? Para sacarse un 6, para sacarse un 8, un 9. Estudie, no sea vago. Una vez me desaprobaron 4 veces en una materia. Chicos, era larguísima, no sé. Era más larga que esas novelas, que
que esas novelas árabes que no terminan más. Bueno, tremenda. Eran como 30 bolillas, no llegaba nunca bien y me presentaba igual, ¿viste? Suponete, eran 22 bolillas, me acuerdo era derecho político, horrible. 22 bolillas larguísimas que por lo menos tenías que estudiar 2 meses antes si querías llegar bien, pero estudiar de verdad, no leer. Leer no es estudiar. Y yo ponerle llegaba hasta la bolilla 16 y me faltaban 4. Me presenté igual, había tanta mala suerte voy a tener que me salga. Iba al bolillero, sacaba bolillas, ¿cuál me salían? Las últimas, las que ni había visto. Me bochaban. Era la verdad. A la quinta vez ya perdía la regularidad, perdía la materia. Entonces me dije, no, Mauricio, ya está. Olvídate del fútbol, olvídate de las juntadas con los chicos, ponete a estudiar. Bueno, me puse a estudiar, de verdad, como correspondía. ¿Sabes qué? Me sacó un 10. El profesor se paró, me dio la mano, me felicitó delante de todo el curso. Los chicos aplaudían, me acuerdo, y me puso un 10. Bueno, a todo eso ya había perdido todo un año de estar intentando rendir en las mesas. Ustedes saben que rendimos febrero, marzo, julio, agosto. Todo el año estudiando derecho. Claro, ¿qué no me iba a sacar un 10 si lo había estudiado todo un año? ¿Te das cuenta? Si yo hubiese tomado el estudio como un trabajo, iba a ser diferente. Bueno, quiero usar este ejemplo gracioso, que nos reímos, trasladarlo a tu vida. ¿Cuántos de los que están aquí son estudiantes? A ver, que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con Ayelén. Bueno, a los otros no los veo. Chicos, estudien. Melanie, bien Melanie. Estudien. Tomen el estudio como un trabajo. Porque ese estudio no es gratis. Sus padres están trabajando para ayudarlos a estudiar. Si sus padres, Dios no les hubiese dado la fuerza para trabajar, ustedes no podrían estudiar y tendrían que estar trabajando. ¿Y quieren que les diga un secreto? Esta lapicera es mucho más liviana que una pala. Estudien. Si Dios les está permitiendo estudiar, es la voluntad de Él que estudien. Pero que no estudien para un 4. Para que estudien y glorifiquen a Dios con sus notas. No para que se sientan orgullosos, vanagloriosos, ahí viene el chico 10, la chica 10, no. Para que glorifiquen al que les da sabiduría y les da disciplina para que estudien. Dice la Biblia que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio o disciplina. Entonces no pienses que lo que estás estudiando no lo vas a poder aprender. Sí lo vas a poder aprender. Ponete a estudiar. Bueno, continuemos. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 10. Dice la palabra de Dios, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Mirá, en la iglesia de los tesalonicenses había algunos que no trabajaban y no querían trabajar y querían que los hermanos los alimenten. El apóstol Pablo le dice, miren, el que no quiere trabajar tampoco coma. Pero miren cuán grave es este pecado. Dice el verso 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo
que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hermanos, cuando el apóstol Pablo nombraba al Señor Jesús para una exhortación, verdaderamente era serio el tema. Y dice el verso 12 que la iglesia debía observar a esas personas que no obedecen a esto y tomar nota y no ir y después de haberle reprendido, haberle exhortado con amor, con paciencia, decirle, bueno, hermanito, es tu debilidad, vamos a orar por vos. No, Señor. Dice la Escritura, no os juntéis con él para que se avergüence. Vos vas a decir, ay, qué duro que era el apóstol Pablo. No es el apóstol Pablo, es Dios a través del apóstol Pablo. Para Dios es muy serio que vos trabajes. Para Dios es muy serio que sus hijos trabajen y que no sean mediocres. ¿Sabes por qué? Porque el mundo te observa. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 11 y 12, vamos a leerlo, nos aclara esto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice Pablo, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Mirá vos el impacto que tiene el que un cristiano trabaje. Verso 12. Dice que los de afuera, los que no son cristianos, van a ver nuestra honradez. Y también no vamos a padecer necesidad. Vos sabés que hay muchos cristianos que padecen necesidad, no porque no tengan trabajo, porque no trabajan. No buscan trabajar, no buscan prosperar. Están esperando que otros trabajen en su lugar y les den de las ganancias. Estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo con esta frase que escribí. Nuestro país está sosteniendo toda una generación de personas que no quieren trabajar, que no quieren esforzarse por prosperar y saciar sus necesidades. Prefieren que el Estado los alimente y les dé todo, aunque en realidad los que los sostienen no es el Estado, sino los trabajadores que pagamos impuestos. Mientras esto sigue sucediendo, la Biblia sigue exclamando, el que no trabaje tampoco coma. Vos sabés que todas las dádivas que el Estado da a las personas que no quieren trabajar y que se aprovechan de esa beneficencia, el Estado las da con los impuestos que recolecta de aquellos que trabajamos. Es muy lindo ser buenito, dadivoso con la plata de los demás. Pero ese es otro tema. En la iglesia del Señor no debería haber ningún cristiano que su vida esté anclada en una dádiva que el Estado le pueda dar. De ninguna manera. ¿Sabes por qué? Porque si podés trabajar, si no estás con alguna enfermedad grave, si no estás con algún problema en tu cuerpo que te impide trabajar, la voluntad de Dios es que trabajes, que te levantes temprano, que vayas a trabajar. Y no que seas mediocre, que seas un ejemplo en tu trabajo. Que tus compañeros te vean trabajar y les dé vergüenza que ellos son unos vagos y vos estás trabajando. Amén a esto, chicos. Amén. Es precioso ver a creyentes que son buenos en lo que hacen, trabajan de verdad. Y sus compañeros impíos del mundo los ven cómo se esfuerzan, cómo llegan temprano, cómo se quedan un poco más después de hora para terminar, para no dejar cosas para el otro día. Se esfuerzan. En el trabajo que yo tengo hay dos tipos de trabajadores. Los que hacen tiempo, los que están siempre charlando,
los que se van temprano, los que llueve, ya están con algún, le duele un poquito la garganta, ya está, tengo COVID. No, voy a pedir licencia porque tengo angina, no puedo trabajar, tengo fiebre. Y hay otros que se esfuerzan, los buscan, salen a atender a las personas, le dan soluciones, se esfuerzan en trabajar. Bueno, chicos, ahí tenemos que estar los cristianos. Vos no podés hablar del Señor, no podés predicar el Evangelio y ser una vergüenza en tu trabajo. Que tu jefe diga, el empleado tal que dice ser cristiano es un vago, es un perezoso, vive haciendo tiempo. No. Vos sabés que en una oportunidad, un zapatero de esos que lustran los zapatos, aquí en Santiago le decimos lustrín, no sé cómo le dirán allá, pero son esas personas que trabajan de manera informal y van por la calle con su callito, con las pomadas, los cepillos, y le lustran los zapatos a la gente. Y este lustrín lo escuchó predicar al gran predicador Charles Spurgeon. Este hombre se sintió animado por la predicación, pero a la vez estaba un poco angustiado, entre comillas. Luego de la predicación, habló con Spurgeon y le dijo, señor Spurgeon, ¿cómo puedo yo servir a Dios si solamente soy un lustrín? Yo no tengo la oratoria que tiene usted, el conocimiento bíblico que tiene usted. ¿Cómo puedo yo servir a Dios? Y Spurgeon, con mucho amor, le dijo, ¿y usted a qué se dedica? Yo soy lustrín. Lustre los zapatos como para el Señor. ¿Sabes qué? Ese es un principio bíblico. Dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor. Si sos un lustrín, lustrale los zapatos a la gente como si se los tuviera por poner el Señor Jesús. Ese es el concepto cristiano del trabajo, chicos. Si te desempeñás en algún oficio, hacelo como para el Señor. Si sos un albañil, hacelo como para el Señor. Esta pared es para el Señor. Si sos un empleado administrativo, sé diligente. Trabajá como para el Señor. Si estudiás, estudiá como para el Señor. Amén. Amén. Como decíamos recién, te quiero animar, si sos estudiante, estudia 8 horas por día. Deja todo de lado. Tus hobbies, las redes sociales, los amigos, el deporte. Dedícate a estudiar y vas a ver cómo tus notas empiezan a levantar. Si trabajas, hacelo como para el Señor. Pero ¿sabes qué? Hay muchos jóvenes, y aquí va para los varones, que tristemente no saben hacer nada. No saben hacer nada. Son la generación de cristal. Le das un martillo, se machucan el dedo. Le das una computadora, no saben manejar el Office. Le mostrás una planilla Excel, ¡ay, qué es eso!, te dicen, no saben. Si le decís, che, haceme el favor, pasá tal cosa, hacé un trabajo con tus manos, con tu cuerpo, no saben. No saben agarrar una pala, no saben. Bueno, chicos, eso no puede pasar entre los jóvenes cristianos. No puede pasar. Vos hablás con muchos de estos jóvenes y te dicen, no, estoy orando porque el Señor me va a dar un trabajo. Y ellos se imaginan que van a estar en un despacho con una computadora, con aire acondicionado, trabajando, y que eso viene de manera así, por suerte. No, la persona que está ahí se preparó para estar ahí. Entonces déjame decirte que es necesario que vos, varón, sepas agarrar una herramienta. Eso hace a nuestro género. Yo sé que ahora muchas mujeres están haciendo trabajos de hombres y de eso la verdad no me interesa hablar, pero sí me interesa hablarle a los varones. Hermano, si no sabes, hay muchos cursos que podés hacer y aprender. Podés ser un electricista,
conocer cómo es el funcionamiento de una red domiciliaria y podés trabajar de eso. Para eso necesitas estudiar. Podés ser un plomero, podés ser un constructor, podés, mirá, te doy una idea, ahora en verano, ser un instalador de aire acondicionado. Vas a hacer buena plata, ¿eh? ¿Te das cuenta? Hay muchas cosas que podemos hacer. Hoy justamente me inscribí en un curso para aprender a hacer casas de madera. ¿Sabes por qué me inscribí? Porque no tengo la plata para pagarle a un albañil que me lo haga o a una empresa constructora. Pero sí tengo la plata para pagar un curso y que me enseñen y yo poder hacerla después. Entonces, queridos jóvenes, no seamos inútiles, aprendamos. Yo doy gracias a Dios que Dios puso un padre que, chicos, me hacía trabajar en serio. Vos sabés que teníamos una verdulería y algo que no me olvido, y mi hermana se ríe porque sabe que es verdad. Teníamos una pequeña verdulería, me hacía lavar las papas. ¿Viste las bolsas de papas? Bueno, abría la bolsa de papa, me las tiraba todas ahí en el piso, lavar papa una por una. ¿Sabes por qué? Para que la papa esté limpia en el cajón y tenga buena presencia. Lo mismo hago yo ahora con mi hijo. Cuando voy a la verdulería y me dan las papas sucias, las traigo que se ponga a trabajar y a lavar las papas para recién meterlas a la casa. Tiene 6 años, pero ya está aprendiendo que tiene que trabajar. Yo no pongo la mesa, mi esposa tampoco. ¿Sabes quién la pone? Mi hijito de 6 años. Ese es su trabajo. Él la pone y la levanta. Nosotros no le tendemos la cama, la tiende él. Ese es su trabajo. Bueno, chicos, vos necesitas aprender y yo también. Hoy vivimos en una sociedad que tenemos todo para aprender. Todo. Me hubiese gustado tener internet cuando era adolescente, no tenía. La tengo ahora que soy un adulto. Pero podés aprender de todo, igual que ustedes, queridas hermanas, aprendan. Hay muchos oficios que pueden aprender, que les va a ser de bendición para su propia familia. ¿Cómo puede ser que una hermana no sepa hacer un ruedo de un pantalón de su esposo y tenga que llevarlo a una costurera? No. ¿Cómo puede ser que una hermana coma salchichas con fideos todos los días porque no sabe cocinar? No, hermanas, por favor. Pero muchas de estas hermanas se quieren casar. ¿Sabes cómo va a sufrir su marido? Acostumbrado a que la mamá le cocine bien, y viene y la princesa, que era hermosa, que hablaba del Señor, que sabía versículos de memoria, le da salchicha con fideo, salchicha con arroz, hamburguesa con ensalada de tomate. ¿Me entendés? Mi amor, ¿qué vamos a comer? Vamos a hacer unos panchitos. No, hermanas, no. ¿Cómo se ríen las hermanas? Bueno, es así, hermanitas, es así. Bueno, se dan cuenta que tenemos que aprender, que tenemos que mejorar, que tenemos que madurar. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama madurar. Se llama madurar, chicos. Tenemos que madurar. Si querés que te vaya bien, tenés que madurar. No hay otra. Por último, el tercer y mejor consejo de todos los que he podido hablar en esta noche. En tercer lugar, tenés que buscar tener amistad, comunión con Dios. En caso que no la tengas, en caso que Dios sea algo intelectual, en caso que Dios sea algo que escuchás de lejos pero que no lo vivís. Y si ya tenés una amistad, comunión con Dios, tenés que fortalecerla de tal manera que tu comunión sea íntima. Creo que todos los que estamos acá somos cristianos, ¿verdad? Hay alguno que no es creyente, que no se congrega en ninguna iglesia. Creo que todos somos creyentes los que estamos acá, por lo menos los que yo conozco, creo que todos somos. Bueno, chicos, si el Señor te ha guiado a la salvación, te ha salvado,
te ha dado fe para creer el Evangelio, te ha dado arrepentimiento para arrepentirte de tus pecados. Te ha adoptado como su hijo. No te adoptó para que seas un hijo pródigo, para que andes afuera en el patio de la casa. Te adoptó para que estés sentado en su mesa. Te salvó porque te ama. Y tu vida le interesa, de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir por vos. Recordá el Evangelio. A veces pensamos que el Evangelio es para los inconversos solamente. No, también es para nosotros. Nos recuerda el gran amor de Dios y lo que Dios hizo por amor a nosotros. Vamos a abrir el libro de Salmos capítulo 25, versículo 14. Salmos capítulo 25, versículo 14. Este es un pasaje que lo aprendí de un pastor que Dios puso en mi vida, que ya falleció, don Ricardo Farré. Él siempre nos decía a los jóvenes: chicos, busquen al Señor, enciérrense en el dormitorio a buscarle hasta que le encuentren. Y mirá lo que dice este salmo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Querés que te lo lea en otra versión? A mí me gusta la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. La versión de 1960 dice que la intimidad de Dios es para con los que le temen. ¿Te acordás del ejemplo de nuestro Señor Jesús? Se levantaba muy de mañana, temprano, a buscar al Señor, a buscar a su Padre, a Dios. Se iba a un lugar solo, donde nadie lo iba a molestar, y allí buscaba a Dios en oración. ¿Es así en tu vida? ¿Es así en mi vida? Vos sabés que vivimos en una sociedad, como recién decía, muy conectada, pero eso también implica una gran trampa. A veces pasamos más tiempo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, que ahora está de moda TikTok, en TikTok, viendo ahí los videos graciosos de los perritos, las cositas, en nuestro ocio, que teniendo comunión con Dios. Hay otros que pasan más tiempo con sus amigos, con su familia, que con Dios. Hay otras personas que su trabajo es su Dios, que sus estudios es su Dios, de tal manera que nunca tienen tiempo para el Señor, porque tienen que trabajar o porque tienen que estudiar. No se congregan porque tienen que trabajar o porque tienen que estudiar. Bueno, eso es un pecado. Y hay otros creyentes que son pródigos, no porque Dios les haya abandonado, sino porque ellos abandonaron a Dios, tomando malas decisiones, siguiendo los deseos de su corazón, de su carne, y hoy están viviendo en pecado. Nunca vas a tener comunión íntima con Dios si persistís en vivir en pecado. ¿Sabés qué dice la Escritura? Que si vos sos un verdadero hijo de Dios, Dios te va a disciplinar. Porque Dios, al que disciplina, es porque ama. Y azota, dice el versículo, a todo aquel que tiene por hijo. Yo me acuerdo de cuando mis padres me castigaban, y hoy en grande me doy cuenta que lo hacían porque me amaban, porque querían corregir mi vida. Bueno, el Señor es igual. El Señor te va a disciplinar si estás viviendo en pecado. ¿Qué pecado hay en tu vida que te está impidiendo tener comunión con Dios? ¿La pornografía? ¿Te gusta ver pornografía? Déjame decirte que la lujuria, el orgullo y la pereza son los peores pecados en los que un creyente puede caer. La pornografía va a destruir tu vida, querido joven. Va a destruir tu relación, tu futura relación matrimonial. La pornografía te elimina para servir al Señor. Dios no te va a usar mientras vos sigas recreándote
en un mundo de fantasías y de perversidad. No le busques, ni pienses que Dios te va a usar. Primero arrepentite, apartate de tu pecado, da frutos de arrepentimiento y quizás el Señor te use. Quizás vos seas de aquellos que todo lo que te dicen para vos no es para los otros. ¿Sabes cómo se llama eso? Orgullo. ¿Sabes quién fue el primer orgulloso de toda la creación? Satanás. Cuando un cristiano vive en base a su orgullo, donde nadie le puede decir nada, donde no acepta consejos de nadie, donde todos están equivocados, menos él, menos ella, déjame decirte que yo dudaría si sos cristiano. Porque estás viviendo como Satanás. Y encima sos más irreverente que los mismos demonios. ¿Sabes por qué? Porque los demonios creen en Dios y tiemblan, dice Santiago. Bueno, hay personas que dicen que son cristianas, pero no tiemblan ante Dios y su palabra. No te engañes, querido joven. El pecado te va a engañar. Te va a poner las cosas, a transformar las cosas, las circunstancias, de tal manera que vos pienses que estés bien. Pero la única verdad está en la Escritura. Y si la Escritura dice que es pecado, es pecado. No le busques la vuelta. Si sos perezoso o perezosa, déjame decirte que el Señor dice que si persistís en ese pecado, no tenés por qué siquiera comer. Estás deshonrando a la iglesia de Dios, dice 1 Tesalonicenses en el pasaje que hemos leído, versículo 12. Los de afuera te ven y dicen, ¿qué diferencia hay entre nosotros que somos impíos y aquel que dice que es de Cristo? No hay ninguna diferencia. Deshonrás a la iglesia del Señor. Bueno, podríamos hablar de muchos pecados más, de la murmuración, de la vanagloria, de que por allí hay algunos que hacen cosas para que los otros lo vean y robarle la gloria a Dios. No sé, tantos pecados, tantas cosas que hemos caído, chicos. ¿No te gustaría hacer un borrón y cuenta nueva? ¿No te gustaría que empezar de cero? Qué lindo que es empezar de cero, ¿no? Bueno, vos sabés que nuestro Dios es un Dios que cuando hay arrepentimiento, pero escuchá bien, no cargo de conciencia, arrepentimiento. ¿Sabés qué es el arrepentimiento? Es decir, no lo hago más. Empiezo a obedecer a Dios. Cuando Dios ve arrepentimiento, Dios promete devolverte la comunión, limpiar tus pecados. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese versículo, alguna parte de la iglesia lo usa para el evangelismo, pero déjame decirte que ese versículo es para la iglesia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el pecado que te separa del Señor? Confesalo, arrepentite. Dice la Escritura que si vos si confesás y te arrepentís, vas a hallar misericordia. Si te apartás del pecado, vas a hallar misericordia. Si querés seguir viviendo en pecado, no vas a tener misericordia. Y todas tus decisiones van a tener consecuencias. Y esas consecuencias, después no le eches la culpa al Señor. El Señor no tiene nada que ver. El único culpable sos vos, que decidiste guiado por tus emociones, que decidiste guiado por lo que tu corazón te decía. Así que quiero animarte, querido joven cristiano, que me estás escuchando. Gastá tu juventud con el Señor, tus fuerzas con el Señor, tu salud con el Señor. Porque cuando seas viejo, te va a doler el cuerpo, no vas a tener la misma lucidez, las fuerzas ya no van a estar, vas a tener otros problemas
otras responsabilidades, y tu vida no va a ser igual. Vos sabés que las estaciones del año se repiten. La primavera, vos sabés que ahora, el 21 de diciembre, se va a terminar, ¿verdad? Pero el año que viene, el 21 de septiembre, vuelve la primavera. Bueno, la lluvia también. Va a llover, termina la lluvia, pero sabemos que en algún momento va a volver a llover. Bueno, tu juventud no se va a repetir nunca más. Querido varón, querida hermana, tu juventud no se va a repetir más. ¿Le vas a entregar al Señor lo último de tu vida? ¿Lo que te sobra? ¿Vas a venir al Señor todo herido, todo lastimado por tu propio pecado, a que el Señor te sane y querer hacer como que nunca pasó nada? No, chicos, no te engañes. Hay otros predicadores que te van a decir, sí, el Señor hace nueva todas las cosas. Y chicos, la vida es una sola y yo no he visto a nadie que haya vuelto a ser bebé de vuelta y repetir su vida. No. Vos ahora tenés 25, 28, 20, 30 años y no lo vas a tener más. Y cuando tengas 50 años, tu vida va a ser diferente a la de ahora. No le entregues al Señor las obras. La salud que Él te dio, dedicásela a Él. Por eso, por último, y ya para terminar, quiero alentarte a unirte cada vez más a una iglesia local. Todos los que ustedes están aquí presentes, creo que todos se congregan en una iglesia. Bueno, aferrate a tus hermanos, aferrate a tus pastores. Vos que sos mujer, busca una hermana adulta. Dice la Biblia que las casadas deben enseñarle a las más jóvenes a amar a sus maridos y a criar hijos. Bueno, posiblemente vos te cases y tengas hijos. Busca una hermana madura, casada, que te aconseje, con quien puedas aprender, quien te dé ideas, te guíe. Querido varón, haz lo mismo. Busca varones casados. No seas como ese rey del Antiguo Testamento de Israel, que despreció el consejo de los viejos, de sus consejeros viejos, y escuchó a sus consejeros jóvenes. Nosotros los jóvenes, generalmente nos gusta escuchar consejos de los que tienen nuestra edad. ¿Qué te puede aconsejar un chico de tu misma edad? Si está peor o igual que vos. Busca un hombre maduro, casado, un siervo de Dios, que verdaderamente pueda aconsejarte. Que te siente tomando un café, una coca y te diga, mirá Mauricio, esto es así, así, así. La Biblia dice esto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser negligente o vas a obedecer? Bueno, chicos, yo creo que los que servimos al Señor, los que de alguna manera somos siervos de Dios, anhelamos encontrarnos con jóvenes que tengan este corazón. Porque la Biblia dice en 2 Timoteo 2:2 que debemos enseñar a otros varones a servir al Señor, a pastorear la iglesia, a cuidar del rebaño del Señor. Pero ¿sabes qué? ¿Querés que te diga algo? Esos jóvenes escasean. Prácticamente no hay. Porque los jóvenes todos lo saben. Nadie les puede enseñar nada. Ellos saben todo. No son humildes, no buscan un varón adulto, maduro, que los ayude. Buscan a su amiguito con el que juegan a la Play y piensan que ellos son los que les va a aconsejar y les va a ayudar. Así que para terminar quisiera orar, pedirle al Señor que nos ayude, que esto no sea solo una charla que hemos tenido, bien informal, bien de amigos, pero creo que hemos abierto las Escrituras y hemos sido serios en el momento de poder ver el consejo de Dios. Así que oramos, chicos, para terminar. Amén. Querido Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, donde de esta manera tan amistosa, Señor, poder abrir tu palabra, poder conversar, poder charlar, Señor, de tu palabra. Nos hace bien, nos corrige, nos exhorta, nos alienta, nos guarda de peligros.
Y yo anhelo, Señor, que lo que hemos charlado en esta noche dé fruto. Que verdaderamente esta noche sea un punto de quiebre en algunos de lo que han estado escuchando, tanto varones como mujeres. Señor, queremos madurar. Necesitamos madurar como cristianos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser mansos y a obedecer tu palabra. Señor, nuestro gran deseo es que con nuestras vidas podamos glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, para que no sea solo un deseo, sino que se transforme en una realidad. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.